Adhesión, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que se conectan en nuestros diferentes canales digitales. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo en el nombre de Jesús. Hoy es domingo 21 de junio de 2020 y la verdad es que estamos emocionados por lo que Dios nos está enseñando, cómo Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Esperamos que tú que nos estás viendo también estés emocionado de cómo Dios ha estado trabajando en tu corazón. Mira lo que dice la palabra: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se hablara más. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús. Nos hemos acercado y en este día nos acercamos a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Así que este día es un día muy especial porque nos reunimos en donde quiera que estemos para celebrar al que vive por los siglos de los siglos. Dice la escritura, estoy en el libro de los Hebreos: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y a eso nos hemos congregado, a esto nos hemos reunido esta mañana. Así que empecemos este día exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que está por encima de toda la creación. Vamos a comenzar. Dios les bendiga. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. 'Amén,
Pues buenas tardes, el grupo de mujeres apasionadas queremos felicitar a todos los papás en su día. Queremos decirles que los amamos, que son una bendición de Dios en cada uno de nuestros hogares. Hombres esforzados, hombres valientes, como dice el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Muchas gracias, papito, por tu esfuerzo, por tu tiempo, por estar con nosotras, apoyarnos, por estar con tus hijos, ¿verdad? Es una alegría, es una bendición el tenerte con nosotros. Y bueno, hemos preparado un pequeño video para ustedes. Esperamos, lo hemos hecho con todo nuestro corazón y esperamos que les guste en esta tarde. Adelante el video. ¿Qué tal, varones? ¿Les gustó? Bueno, pues ahora vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Job, muchas gracias por esta palabra que el Señor te ha dado, que has estado buscando, ¿verdad? Ahí en la intimidad de tu casa para este pueblo, para esta iglesia. La recibimos con todo nuestro corazón. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hoy es el tercer domingo del mes de junio y es el Día del Papá. Es el Día del Papá, por lo cual, primeramente, después de haberle dado la honra y la gloria a nuestro Dios, quiero agradecer la vida a Dios
de cada uno de los papacitos de la iglesia, de cada uno de los abuelitos de la iglesia. Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios los guarde, que la unción del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, querida iglesia amada, amada en el Señor, amado por cada uno de nosotros. Dios bendiga a nuestras hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros ancianos, a toda la iglesia en general. Bueno, pues hoy me tocó compartir con ustedes esta palabra. Esta palabra le puse como título: Viviendo la redimensión espiritual es vivir lo sobrenatural. ¿Qué significa todo esto? Pues ya lo iremos viendo cuál es el tema. Pero hablamos de redimensión, o sea, volver a dimensionar. Y antes que nada quisiera hablar sobre qué es una dimensión. El significado pues se da mucho en la geometría, en la arquitectura, se da también en lo que es la ingeniería, y se refiere a entender de un cuerpo la dimensión lineal, la dimensión superficial y la dimensión relativa a la altura y volumen de las cosas. Esto es, considerando como las dimensiones de lo natural o terrenal. Se ve, se palpa físicamente y nuevamente se entiende, ¿no? Se entiende cuál es la dimensión de un libro, se ve una línea, se ve la superficie del libro, se ve la altura, por decirlo así, del libro, etc. Y todo eso lo entendemos mentalmente. Esa es la dimensión, ¿sí? Una dimensión natural o terrenal. No obstante, Dios nos enseña otra dimensión. Por eso es que digo, hay que redimensionar las cosas. Y esta dimensión que Dios nos enseña es todo lo referente a la dimensión de lo espiritual. Y esto solo lo entienden los hombres y mujeres y jóvenes que son espirituales, que han atendido el llamado de Cristo, que han nacido nuevamente espiritualmente, hermanos. No obstante, aunque muchos de nosotros ya hemos nacido en el Espíritu, tenemos a Cristo en nuestro corazón, también el hombre espiritual necesita tener un crecimiento. Y según se vaya creciendo y según se vaya madurando, podrá redimensionar a niveles más altos y superiores todo lo que es espiritual, como el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Una persona espiritual ya que nació en Cristo puede leer, y siempre se les enseña y se les dice, lean los evangelios que son más fáciles, etc., ¿sí? Y poco a poco va creciendo en la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento y también la aplicación de la palabra va acorde también al crecimiento de cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que crecemos, etcétera, vamos redimensionando, vamos viendo de la palabra de Dios cosas nuevas, cosas novedosas, cosas que me impactan ahora. La oración, junto con la fe y la llenura del Espíritu Santo, es también un aspecto que tenemos que redimensionar, un aspecto que nos lleva, hermanos, a lo sobrenatural. Este trinomio que es oración, fe y llenura es especialísimo para que nosotros crezcamos. Otro de los puntos, y es un punto que siempre la iglesia está considerando, es la santidad. Todo lo que significa limpieza, consagración primeramente para Dios, para su servicio, pero también consagración para el servicio al prójimo. Dios quiere que siempre seamos vencedores, viviendo lo sobrenatural. Romanos 8 nos explica y nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Y uno de esos propósitos, naturalmente, es que el hombre sea salvo, ¿sí? Pero uno de esos propósitos también, los propósitos se concatenan, se unen, ¿sí? Y este otro propósito que quiero hacer alusión es precisamente al que el hombre que ha aceptado a Cristo Jesús viva
en la dimensión de lo sobrenatural. Dice, seguimos con este versículo de Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cuál es la vida? ¿Cuál es la imagen de Cristo Jesús? La imagen de su Hijo. Hermanas, primeramente podemos ver que era una imagen en la que Él como hombre solamente daba amor, solamente nos enseñaba sobre la fe, sobre la justicia, hermanos. Esa era una imagen de Él, pero también sí se veía, se movía en una imagen de lo sobrenatural. Él hacía milagros a raudal, levantaba a los cojos, daba vista a los ciegos, hacía cosas especiales como resucitar al muerto. Eso era lo que Jesús nos enseñó en su vida aquí en la tierra, hermanos, llevar una vida sobrenatural. Continuamos con estos versículos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Y cuando hablamos de la palabra glorificar, gloria es la manifestación de los atributos. Hemos escuchado, hemos estudiado sobre la gloria de Dios. Y nos dice que son todos los atributos, en su caso, atributos morales, atributos divinos. Pero aquí también nos dice que a nosotros nos da también nos glorifica. Y nos glorifica, hermanos, es porque nos ha dado esos dones espirituales, dones de poder, dones de sabiduría, dones en los que, hermanos, podamos cada uno de nosotros ministrar en una forma sobrenatural a nuestro prójimo. Como hemos visto, hermanos, hemos hablado varias veces sobre esta palabra sobrenatural. Pero en sí, ¿qué significa sobrenatural? Sobrenatural es el moverse fuera de lo natural, fuera de lo terrestre, fuera de lo conocido, hermanos. Es moverse en Dios, es hacer milagros, es hacer aquellas cosas que no podíamos hacer en lo carnal o en lo terrenal, pero sí en lo espiritual. Sobrenatural es el reino dado a ustedes y a mí, y a cada uno de los integrantes de la Iglesia Universal, hermanos. ¿Para qué? Para que a través de la palabra de Dios se hagan cosas maravillosas. Sobrenatural es que Dios se mueve a nuestro favor, dándonos siempre palabras de milagros, de maravillas, de prodigios. ¿Por qué? Porque tenemos fe y se hace evidente esa fe en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿queremos, hermanos, vivir en lo sobrenatural? Entonces, apliquémonos y hagamos varias cosas que son necesarias para que nosotros crezcamos, hermanos. Oír, leer, estudiar y meditar la palabra de Dios en fe. Eso es importantísimo, hermanos. Es importantísimo, ya que por el oír la palabra, la palabra penetra en nuestros pensamientos y posteriormente, a través de nuestra vida de pensamiento, los pensamientos de Dios entran en nuestro espíritu y producen fe. Recordemos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no se renuevan nuestros pensamientos, hay que eran todos nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar, hermanos, no se comprenderá totalmente la palabra y los pensamientos de Dios. Y sin oír, leer y estudiar la palabra de Dios, no se podrá tener la fe necesaria para vivir en lo sobrenatural. Tenemos como un ejemplo, hermanos, aquellos, lamentablemente, hermanos muy jóvenes, muy nuevos en Cristo Jesús, que cuando leemos el último capítulo de Marcos 16, en la que Jesucristo se aparece a sus apóstoles, a sus 11, y primero los amonesta, les jala los oídos, y dice que son incrédulos. Eso significa
les falta fe, que no ven que estoy resucitado, que no ven la grandeza y la majestad de lo que significa este hecho. Yo soy el que soy. En una forma, Jesús está manifestando en su grandeza, en sus maravillas, pero le jala aún a estas personas, a sus discípulos, a sus apóstoles, hermanos, que estuvieron con él durante todo su ministerio en la tierra. ¿Sí? ¿Cuántas veces así también nosotros tenemos tiempo y estamos ahí y vemos cosas y escuchamos cosas, pero nos quedamos chaparros? Y qué hermoso es, hermanos, y sí quiero decir hermosos y necesario, cuando Jesús nos jala los oídos y nos dice: hijo, necesito que te mejores, necesito que te apasiones, necesito que aprendas. Así es Dios, así es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos que crecer. Estas personas que digo que todavía están pequeños bebés en la palabra de Dios, al leer este capítulo 16 de Marcos, pues Marcos nos enseña, nos dice que podremos hacer milagros y maravillas. Sin embargo, mucha gente va a decir: ¿yo milagros y maravillas? Pero si soy una persona normal, común, corriente. Entonces, hermanos, quiero decir que aún la palabra no está en esa dimensión que Dios quiere que andemos. El Señor nos dice ahí en mismo Marcos, ¿no? Que sacaríamos demonios, ¿sí? Y la persona pequeña espiritualmente podría decir: no, eso fue dado a los apóstoles, eso fue dado a sus discípulos de aquella época, pero ahorita a mí no me metan en eso. Yo tengo inclusive miedo de enfrentarme contra demonios. Sí, hermanos. Pero Dios quiere que realmente toda la iglesia vayamos de gloria en gloria, de aumento en aumento, ser mejores, ser perfectos cada día, ser conocedores de todo el significado, todo lo espiritual que Dios nos está dando y que nos ha dado y que nos dará, hermanos. Hermanos, hermanas, jóvenes, podemos oír la palabra de Dios y podemos estudiar la Biblia, pero solo cuando renovemos nuestra mente y el Espíritu Santo avive las palabras en nuestros corazones, haciéndole arder dentro del alma y dándole a conocer cómo aplicarla directamente a situaciones específicas y personales. Es que el logos, o sea, la palabra escrita, la palabra que vemos en nuestras Biblias y que estudiamos, nosotros lo podremos vivirlo para convertirse en el rema, en esa vivencia especial para cada uno de nosotros. Y así, hermanos, poder experimentar lo sobrenatural. Recordemos, hermanos, las siguientes citas bíblicas. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He aquí, hermano, la importancia, hermanos, del estudio, pero un estudio cada vez más integral, de un estudio más consciente, de un estudio en la que le digamos: Espíritu Santo, te necesito, yo necesito vivir tu palabra, hermanos, para que sea de logos a un rema, hermanos. ¿Sí? Y así lo dice: nunca se aparte de tu boca este libro, hermanos. Nosotros hemos de hablar confiadamente, hermanos, las cosas que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo tenemos por experiencia, hermanos, porque lo estamos viviendo. Efesios 6, 18, 19 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Debemos orar, hermanos, con todo el corazón, que se demuestre, hermanos, el anhelo de nuestra vida, de nuestro corazón, y demostrar, hermanos, que somos amigos íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Así,
Nuestro Señor Jesucristo mostrará sus planes, nos revelará sus secretos y misterios muy escondidos y podremos caminar en lo sobrenatural, hermanos. Qué interesante, hermanos. Cuando ahí está plasmado en el Logos, en la palabra de Dios, hermanos, cosas que solamente se ha dado a conocer a su iglesia, hermanos, secretos y misterios, hermanos, pero que hay veces no lo entendemos en su perfección, no lo entendemos en su amplitud, hermanos. Por eso, hermanos, debemos de pedirle a Dios su ayuda, hermanos. Y así, cuando ya entendamos, hermanos, todos estos misterios, todos estos secretos del corazón de nuestro Dios, hermanos, entonces sí podemos decir que estamos caminando en lo sobrenatural. Hay muchos versículos, hermanos, que me gustaría hablar, pero he escogido solamente algunos. Corintios 2, 9, 10 dice, antes bien, como está escrito, ¿sí? Como está escrito, como está el Logos, la palabra escrita, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Qué increíble, hermanos, cuando estamos leyendo la palabra y de repente viene el Espíritu Santo y nos revela algo especial. Yo le comentaba a nuestro hermano Jorge, digo, no sé, pero gracias a Dios porque en estos tiempos complicados y difíciles, hermanos, pues estamos orando desde las 6 de la mañana, ¿no? Y gracias a Dios he podido hacerlo desde unos 15 días antes de que nuestro hermano Jorge nos dijera, pero después de orar me ponía a leer algunos capítulos, hay veces algún libro pequeño completo, hermanos, y podía sentir cómo Dios estaba redimensionando su palabra en mi vida, cómo cuando lo leía sentía un vibrar, veía y decía, pero esto no lo había visto, pero algo comprendo ahora en una forma especial, hermanos. Pero es lo que Dios quiere, no para unos, lo quiere Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Meditar y vivir en la fe, hermanos, es no mirar las circunstancias, sino moverse en el poder de Cristo, en su poder que es un poder sobrenatural. Mateo 14, 22, 23. Cuando Jesús caminó sobre el mar, hermanos, pues ahí podemos encontrar cosas muy especiales. Jesús en su poder caminó, simplemente caminó. Él conocía la palabra de Dios, porque dice que él lo que hacía, lo que veía del cielo, lo que escuchaba del Padre, era lo que nos enseñó, lo que vio, lo que escuchó en el cielo, él nos enseñaba, hermanos. Entonces, ese Logos de Dios mismo, él estaba viviendo en una forma sobrenatural. Por eso Jesús, siendo hombre, hermanos, estaba caminando en el agua. Pedro quiso hacer lo mismo. Pedro le dijo que quería caminar. Jesús le dijo, ven, es cierto, ¿sí? Pero Jesús lo intentó y solamente caminó un poquito, yo diría a lo mejor. Le faltó la fe y se hundía. Porque, hermanos, el caminar en el mar representa, hermanos, las dificultades, las circunstancias adversas, ¿sí? Pero Dios quiere que en esas circunstancias complicadas, hay veces enfermedad, hay veces económicas, hay veces legales, hermanos, nosotros nos movamos en lo sobrenatural, hermanos. No mirando a lo mejor el diagnóstico del médico que diga esto está muy mal. No, hermanos, veamos al gran yo soy. No mirando, hermanos, a lo mejor la delincuencia que está alrededor de nuestras colonias, de nuestra casa. No, hermanos, sino mirando al gran soy, al gran yo soy. No mirando tal vez la inseguridad, el pandillerismo, hermanos, sino mirando al gran yo soy. Declaremos, hermanos, su confianza.
Esto es movernos en Él. Porque si creemos en las circunstancias, es creer en espejismos, hermanos. Cristo ya venció para usted y para mí, ¿sí? Jesús nos ha dado la victoria y nos ha hecho más que vencedores. Y realmente, aleluya por eso. Aleluya, gloria a Dios por eso. Vivir en lo sobrenatural es vivir en fe y no por vista. Es saber que cuando usted ponga las manos en el cuerpo de un enfermo, ese cuerpo será sano. Asimismo, que cuando ora, hermanos, ruega y pelea, hermanos, con certeza en el nombre de Jesús, Dios hará y tendrá la respuesta segura en Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y cuántas obras, yo pregunto, hemos leído en la palabra de Dios? ¿Cuántas obras hizo nuestro Señor Jesucristo? Y todas esas obras eran en la dimensión de lo sobrenatural, hermanos. Pero aquí la palabra de Dios dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y todavía dice, y aún mayores. ¿Por qué? Porque Jesús ya se iba, dice, porque yo voy al Padre. Esto es una vida sobrenatural. Caminar confiado, erguido, sabiendo que Jesús va delante de nosotros. Tenemos que caminar con una expectativa grandísima, porque le dice en las palabras que va delante de usted, que pelea por usted y que ya venció. Que Él ya nos ha dado la victoria, que Él nos ha preparado a usted, a mí, hermanos, batallas donde ganemos, hermanos. La gran batalla, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos, pues, crecer en fe para poder discipular sobrenaturalmente a las naciones. Tomar coraje, hermanos, para vivir y discipular en lo sobrenatural. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y lo que hace rato hablábamos, hermanos, señales de sanar enfermos, de echar al enemigo de la vida de una persona endemoniada. Pero cuando dice, estas señales seguirán a los que creen, la palabra creer que aquí se menciona es la misma que dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la misma creer. Y si usted cree en Jesús, hermanos, debemos tener todas las señales que dice que nos seguirían, hermanos. Y las señales que nos las seguirían son esas: hacer milagros, andar en lo sobrenatural, soñar sueños, hermanos, tener visiones, hablar lenguas, imponer las manos y que haya sanidad, hablar con poder, hermanos, dar, tener una fe grande para que, dice la palabra de Dios, si nosotros le dijéramos a la montaña, quítate, se quitaría, hermanos. Dios ha puesto milagros en nuestras vidas. Dios ha puesto milagros para que a través de nuestras manos, el milagro lo va a hacer Dios, hermanos, pero nosotros entendamos que somos herramientas y herramientas útiles para el Señor Jesucristo. Miles de milagros, hermanos, en sus manos. El Señor ve en nosotros, hermanos, que somos herramientas para que Él actúe y obre con miles de milagros en la tierra. Pero tengamos fe. Cuando oremos con fe, pidamos al Señor Jesucristo cosas grandes. Pidamos por el amigo que no quiere saber nada de Dios. Pidamos, hermanos, por nuestros vecinos que se están peleando constantemente. Peleamos por nuestras familias que tal vez también no quieran aceptar a Cristo o que tengan un problema legal o jurídico.
Pidamos por nuestras familias, pidamos por las familias que están a nuestro alrededor, pidamos, hermanos, por nuestras colonias, hermanos, pidamos, hermanos, por nuestra nación, por nuestras alcaldías, por nuestros municipios, hermanos, por nuestros estados, por nuestra patria México, hermanos. Salmo 22:8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Imagínense, hermanos, qué vivir sobrenatural, hermanos, si decimos, Señor, yo quiero Ciudad Nezahualcóyotl para ti, hermanos. Pero tal vez ha sido, hermanos, algo que todavía nos falta, hermanos, esa rema, esa pasión, hermanos. ¿Qué me he puesto a meditar últimamente, hermanos, durante esta pandemia? Y sí, Dios nos está preparando. Dios está preparándonos a cada uno de nosotros como iglesia, hermanos, para hacer cosas especiales, hermanos. Por eso, hermanos, sentí dar y compartir con ustedes esta palabra, hermanos. Vamos a hacer cosas. La iglesia del Señor va a hacer cosas aún más grandes que las que había hecho, hermanos. Va a hacer cosas. Vamos a hacer herramientas de Dios, hermanos, para evangelizar, para hacer milagros y maravillas, para, no sé, toda circunstancia adversa, hermanos, ser quitada a través de nuestra palabra misma, hermanos. Sí, hermanos, lo sobrenatural nos va a seguir cuando estemos convencidos que Dios es el que hace las cosas y que Dios está con nosotros y que lo que dice su palabra es una verdad y su palabra completa, no una parte, no como decíamos que a través, hermanos, de nuestros paradigmas hay veces cortamos unas partes y le decimos esto es lo importante y lo demás lo desechamos. No, hermanos, sino en su integridad. Recuerda, hermanos, que en la iglesia de Cristo nos movemos y siempre lo debemos hacer, hermanos, bajo la guianza del Espíritu Santo. Él nos dirige y nos ha dicho que cosas mayores que las que el Señor Jesucristo hizo, nosotros lo haremos. Guardémonos en nuestro corazón. Hoy atesorémoslo, hermanos. En este momento en que parece que decimos, estamos atados, estamos guardados en nuestro hogar, en nuestra casa, hermanos. No, hermanos, que Satanás, hermanos, no ponga en nuestras mentes, hermanos, cosas como que ya no podemos, ni la iglesia. No. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Él ha dicho y Él hará, hermanos. Él dice, hermanos, que somos más que vencedores, hermanos. Y quiero decirte, somos más que vencedores. Hoy tenemos que entender que estamos viviendo una prueba, que estamos viviendo una preparación, que vendrá, hermanos, en unas cuantas semanas o meses, que vendrá en estos años próximos, hermanos, solo Dios sabe. Pero mientras estemos aquí, mientras no seamos arrebatados o que el Señor nos haya llamado en su presencia, hermanos, quiero decirte, hermanos, la iglesia seguirá triunfante en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Llenémonos del Espíritu Santo. Busquémoslos, hermanos. Qué bellos días, hermanos, y quiero decir qué bellos días para decir, oh Espíritu Santo, ven. Cuántos himnos maravillosos, cuántos cantos, hermanos, especiales, hermanos, sobre la restauración de nuestras vidas, pero a través de la obra del Espíritu Santo. Cuántas cosas, Padre. Cuántas cosas maravillosas hay. Recordemos lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos 2, hermanos. Qué vivencia, la vivencia del Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nunca olvidemos, hermanos, esto fue algo sobrenatural en aquella época, pero este es algo sobrenatural, hermanos, hoy en día, hermanos. Vivamos permanentemente, hermanos, esos pentecosteses. Ese pentecostés que un Pedro, hermanos,
que había tenido tantas experiencias, algunas muy complicadas, algunas muy difíciles, en la que del mismo Satanás lo había zarandeado, hermanos, con poder, lleno del Espíritu Santo, conociendo ya la palabra que Dios había dado, hermanos. Ahora se hacía una rema y con poder, con un fuego en su corazón, el fuego del Espíritu Santo, habló a todas aquellas personas. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cuántos y cuántos fueron, hermanos, creyeron en Cristo. Es hermoso, hermano, y necesario la llenura del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, para vivir en lo sobrenatural, hermanos, tenemos que mantenernos en la santidad. Y la santidad debe de ser total. Dios demanda santidad, sí, hermanos. Somos la iglesia, somos la novia de Cristo. Y Él nos presentará ante sí mismo y ante el Padre Celestial, hermanos, como una iglesia, como una novia, hermanos, sin mancha. Por lo que sí, hermanos, necesitamos que vivamos en santidad, pero total. No santidad porque decimos que santidad en estas áreas, santidad en ciertas cosas, pero hay por ahí algo que pecamos, hermanos, que hacemos lo malo delante de Dios, hermanos, y entonces ya no es una santidad, ya no hay una totalidad de santidad, hermanos. Dios necesita hombres y mujeres y jóvenes santos. Jóvenes, mujeres y hombres abiertos, transparentes, verdaderos para el servicio de Dios. Dios está buscando, hermanos, hombres, mujeres y jóvenes santos que estemos, hermanos, preparados para el arrebatamiento, hermanos, para su pronta venida. Él solamente se llevará a los preparados, a los que están santificando su vida diariamente. 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritus, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se necesitan hombres y mujeres espirituales con celo de Dios y amantes de las cosas santas y de la santidad de Dios. Los hombres y mujeres espirituales producen gente espiritual. Hombres y mujeres carnales producirán gente carnal, hermanos. ¿No dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis? ¿No dice que la letra mata, mas el espíritu vivificará? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que tú tienes, eso transmites. Es por eso, hermanos, que todo lo que hagamos en el Señor llevará nuestro sello espiritual y será el reflejo de lo que nosotros somos. Quiero empezar la conclusión, hermanos, de esta palabra, hermanos. Y el Señor me hizo sentir cuando estaba ya trabajando en esta participación, en esta palabra, hermanos. Meditar sobre Hechos 7, 20, 38, que nos habla de la vida de Moisés. Dice así, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?
Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando otros 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Es palabra, y nosotros la leemos, y es un logos hasta el momento de ahorita. Qué bella palabra. Y podíamos decirlo: me encantó, me embargó mis sentimientos y mis emociones. ¿Sí? Y ya sé algo más sobre un personaje bíblico. Pero eso nos servirá. Tal vez nos servirá en una forma muy raquítica. Aquí lo importante es: esta palabra es para mí. Y quiero decirte, hermano, que a cada uno de nosotros Dios nos está viendo como Moisés. Dios nos está hablando. Tal vez estábamos en Egipto, hermanos, es cierto. Tal vez estábamos viviendo una vida totalmente carnal, humana, llena de pecado, llena de cosas que a Dios no le gustaba, con paradigmas, hermanos, humanos. ¿Sí? Nosotros queriendo y creyendo hacer justicia, no hacíamos la justicia ni le hemos podido hacer, hermanos, sin Dios. Moisés quería hacer justicia, él se quería justo. Sin embargo, le dicen: oye, ¿cómo eres justo si estás matando a nuestros compañeros? Nosotros también. Dios nos sacó de alguna cosa inmunda. Y eso no podemos dudarlo, hermanos. Seríamos mentirosos si no dijéramos eso. Por eso nos lleva, como hoy nos ha llevado, hermanos, a esta cuarentena. A Moisés lo llevó 40 años para que estuviera en el desierto. Y ahora, hermanos, el Señor, nuestro Dios, nos lleva a nosotros a una cuarentena que no es de 40 días y ahorita llevamos 90. Y quién sabe cuántos días más. Pero es un tiempo de humillación. Un tiempo en el que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Es un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere usar. Porque Dios quiere cumplir su propósito. Un propósito, hermano, de libertad, de salvación aún para este mundo, hermanos. Aún estamos en época de gracia. Aún estamos en los tiempos de bendición, de la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Por eso Dios nos está preparando. Ha sido difícil. Hay veces como que no entendemos las cosas. Tal vez Moisés no entendía durante esos 40 años allá en el desierto. Pero después tuvo un encuentro con Dios. Y creo, hermanos, y yo creo que cada uno de nosotros está teniendo encuentros especiales con Dios. ¿Qué quieres de mí? Hoy le podemos decir, al igual que Moisés: ¿qué quieres de mí? Nuestro Dios se manifestó en una forma sobrenatural, hermosa. Era una zarza que estaba con fuego, pero esa zarza, ese arbusto, no se consumía. Nosotros podemos entender, hermanos, las diferentes formas como el Señor hoy nos está hablando. Pero el Señor nos sigue hablando para que entremos en santidad. Moisés, quítate los zapatos. Quítate, porque las cosas que estás viendo, el lugar donde estás es santo, especial, consagrado. Aquí estoy yo.
Dios nos pide, como ya lo habíamos visto en este estudio, que seamos santos. Dios nos está diciendo en esta época complicada, difícil, donde ha habido una mortandad en el mundo de muchos miles de personas, donde ahorita en este momento, en este preciso momento, hermanos, hay muchas personas enfermas. Todo es para honra y gloria de Dios, aunque no comprendamos muchas cosas, pero sí entendemos otras, porque el Señor nos va dando revelación paulatina, nos va dando de su palabra, hermanos. Y Él nos está revelando una palabra especial, una palabra de llamado, una palabra que dice, aquí estoy. Moisés subió allá al monte y se encontró con Dios solo. Tal vez nosotros hemos tenido el encuentro en la que estemos solos, en nuestra recámara, en nuestra casa. Y Dios a nosotros, a cada uno, en una forma solitaria, nos está diciendo, hijo, te estoy llamando. Siente mi presencia, siéntela. Hay fuego en el corazón de Dios. Y debe de haber ese fuego de su espíritu en nuestro corazón también. Nos está haciendo un llamado especial, ¿para qué? Para ir así con el faraón. Para poder nosotros ir, hermanos, ahora contra Satanás, contra las cosas mundanas que existen, hermanos, y hablar de ese Dios que hemos encontrado, de hablar de ese Dios que nos dice, trabaja en mi obra. Se necesitaba que Moisés pasara por un tiempo de humillación. Y por eso, hermano, quiero decirte, hermanos, necesitamos trabajar en la obra en una forma humilde, sencilla, pero muy grande, pero muy especial, hermanos. El propósito divino es trabajo. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda. Por eso, hermano, hemos tenido esta enseñanza. Necesitamos vivir en una forma sobrenatural la palabra de Dios. Necesitamos vivir una vida de oración, de fe, de consagración, de santidad, de llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que sientes hoy? ¿Podrías tal vez inclinar en este momento tu rostro y decirle, Señor, aquí estoy? Hazlo, hazlo. Los que estamos del otro lado de este aparato donde nos estamos viendo, no importa. Tan solo Dios quiere el corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Hazlo. Cierra tus ojos y podemos decirle, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú me has dicho el día de hoy que necesito crecer más y más, para vivir una vida plena en la que todo lo que haga sea en una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque tú estás en mí, porque tú estarás conmigo, Señor, todo el tiempo, en todas las circunstancias, Señor. Sé, Padre Celestial, que hoy me estás demandando, Señor, que medite más en tu palabra y que le entienda más, pero lleno de tu Espíritu Santo, pero lleno de fe y de confianza, pero cambiando mi pensamiento por tu pensamiento, por tu mente, oh Cristo. Ayúdame, Señor,
Perdona mis errores, pero perdona mis pecados, Señor Jesús. Pecados. Aquello que estorba para tener una relación perfecta y poder caminar en lo sobrenatural. Perdóname. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Nos estás preparando, Padre Celestial. Nos estás preparando, Señor Jesús, para una gran cosecha, Señor Jesús. Pero necesitamos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Quiero ser tu soldado. Quiero estar a tu servicio, Padre Celestial, y hablar con de nuevo tu palabra, y hablar con el fuego de tu Espíritu Santo. Ven, lléname, Señor. Y que cada día, Señor Jesús, de este tiempo tan especial, pueda orar, pueda leer tu palabra, pueda meditar, pueda santificarme, Señor Jesús, en ti, en tu palabra, en tu Espíritu. Bendito seas. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tal vez tú, persona que nos has escuchado por primera vez y quieres más, y quieres saber más, yo te invito a que para que aprendas más, invita a Jesús en tu corazón. Podemos hacer una oración sencilla. Tú, querida persona, que has escuchado esta palabra por primera vez, tan solo cierra tus ojos y dilo tras de mí o medítalo tan solo. Señor Jesús, aquí está mi corazón. Tú has hablado cosas muy especiales que hoy ha cambiado, que siente en mi vida algo especial. Por eso vengo a ti para decirte, quiero saber más de ti. Y para ello quiero rendir mi corazón y mi vida. Quiero reconocer que he pecado. Quiero reconocer que he hecho cosas malas e indebidas. Pero quiero ser una persona también como esta iglesia que ha escuchado tu palabra para andar en una forma sobrenatural. Quiero ser salvo. Y vengo a ti, Señor, reconociendo que tú eres el único que puede salvarme. Perdóname y quita todo mi pecado. Gracias, Dios, por tu amor. Y gracias porque me has dado a tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario por mí. Amén y amén. Son los momentos finales, hermanos. Momentos de oración, de búsqueda. Quiero terminar leyendo un párrafo de la palabra de Dios. Y es una oración para la iglesia, para Dios, pero para que la iglesia, cada uno de nosotros, la entendamos. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestros conocimientos, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hemos concluido, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.
Gracias a Dios por este tiempo de poder escuchar la palabra que nace del corazón de Dios a través de instrumentos, de ministros que disponen su corazón a escuchar la voz del Señor y transmitírnoslas a través de la prédica, a través de compartir la palabra de Dios. Queremos informarte que el domingo 28 no vamos a regresar todavía a las reuniones presenciales en casa. Hemos estado platicando y hemos tomado la decisión de seguir siendo prudentes en esta temporada, en este tiempo, cuidando la salud de cada uno de ustedes, cuidando el bienestar de cada uno de los congregantes de la iglesia. Así que el domingo 28 no regresaremos todavía a reuniones presenciales. Te mantendremos informados por los diferentes medios, canales, teléfono, por todos los medios que nos podemos comunicar. Así que sigue conectado en las reuniones, por cierto, de los martes con mujeres. El próximo martes hay reunión en línea de mujeres. El jueves tendremos nuestra clase de núcleos ADN. El viernes es la reunión de edificadores, que está padrísima. La reunión del viernes pasado estuvo increíble. Y los domingos 11:15 tenemos la reunión de Sion Kids, y a las 12 del día nuestra reunión. Así que sigue conectado, no te despegues, porque Dios quiere seguirnos hablando y transmitiendo su palabra a través de estos medios. Entonces, ahí estaremos conectados. Queremos animarte a que sigas apartando tus ofrendas, que sigas apartando el diezmo, y si te es posible llevarlo a la congregación, eres bienvenido, ¿verdad? Y si no, si tienes una manera de hacer una transferencia electrónica o hacer un depósito, comunícate con nosotros para darte a conocer las cuentas en donde puedes llevarlo adelante. Pues la verdad es que este día ha sido un día lleno del gozo del Señor en medio de la reunión, donde la palabra del Señor nos ha animado, nos ha inspirado a seguir adelante. Entonces queremos decirte en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir, y no puedes perderte lo que Dios está haciendo en casa. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana en el nombre de Jesús. Les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga.